Soy Javier Almendros y como veis con esta maravillosa voz vamos a grabar hoy el podcast número 187 de este hueco que normalmente usábamos para hablar de NFL y más de New England Patriots, pero bueno, dadas las circunstancias vamos a ponernos un poquito al día de lo que ha pasado con nuestro equipo, con New England. 2 semanas llevo sin grabar, ¿no? Los partidos de Minnesota y de Buffalo, 2 derrotas. Además, siempre creo que soy muy pesado por estas épocas. Es el momento en que los equipos grandes empiezan a destacar. Después de Acción de Gracias, los equipos empiezan a demostrarse, ¿no? A separarse, a convertirse en contendientes o ser simplemente un azucarillo, ¿no? Había dudas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con Vikings y en cambio ha ganado sus partidos. Había dudas con New England, que podía estar con un récord 6-4 por encima a lo mejor de lo que muchos pensaban, ¿no? Y se ha caído. Simplemente, pues eso, se ha caído. 2 partidos que yo creo que el equipo no ha estado a la altura. Como os decía, llevo 2 semanas, como veis la voz me la tendréis que perdonar porque no da para más y sí, bueno, pues si lo hubiéramos grabado incluso antes, pues peor, imaginaros, ¿no? Lo que habríamos tenido. La derrota primera, por empezar desde el principio y ponernos un poquito al día, es una derrota de 26-33, simplemente una única anotación en el Thursday Night de hace 2 semanas, si no recuerdo mal, en Acción de Gracias, en el último de los partidos del Día de Acción de Gracias, el Thursday Night, 26-33 contra un equipo como Minnesota que venía simplemente de tener dos derrotas, ¿no? Luego además ha confirmado, ¿no? Y está ahora mismo segundo con un récord de 10-2, ¿no? Segundo overall y segundo en la NFC. Esa derrota para mí, sin entrar un poco al detalle, me trae ciertas cosas que creo que sí que podemos hablar. Probablemente el ataque estuvo muy por debajo de lo que yo habría esperado. Es verdad que la línea ofensiva de Minnesota es uno de sus fuertes y que debíamos haber tenido un poquito más, o yo habría esperado un poquito más de pass rush, y en cambio la línea yo creo que nos superó, no llegamos absolutamente en nada. Y cuando encima luego ya nos pusimos bien fuera en individual o bien fuera en zona, básicamente solo con Justin Jefferson y en alguna salida con Hawkinson estábamos fuera, ¿no? Porque tampoco hubo más, ¿no? Así que le supimos parar el juego de carrera, yo creo que bastante bien, limitamos a Dalvin Cook prácticamente a mínimos y sí que fuimos capaces, yo creo, de controlar ese juego de carrera y que nos tuvieran que convertir esos terceros downs, pero volvemos un poco siempre a la misma historia de siempre. Si no llegas al pass rush y luego tienes una estrella que en este caso superó primero a Jonathan Jones, que fue con el que lo fueron poniendo, luego se le pusieron en brackets con McCourty y tampoco funcionó absolutamente nada, estaba perfectamente estudiado el tipo de defensa que planteamos normalmente a gente como Tyreek Hill y que Justin Jefferson lo tenía perfectamente planificado y nos lo esperó y nos destrozó por ahí cada una de las conversiones y nos anotaron prácticamente todo lo que quisieron anotarnos. Limitamos un poquito en red zone, pero prácticamente todo lo que quisieron anotarnos nos lo anotaron, ¿no? Marcándonos 33 puntos. En ataque estuvo un poquito por encima desde mi punto de vista en cuanto a que fuimos más capaces tanto con el juego de carrera como con el juego de pase de conseguir ciertas jugadas y sí que dimos el balón a receptores abiertos, sí que usamos algo mejor el play action, sí que aguantamos un poquito más el pocket, el pass rush de Minnesota estuvo más limitado contra nuestra línea. Luego evidentemente tuvimos evidentemente nuestros errores, tuvimos nuestros problemas y tuvimos
errores puntuales que yo creo que marcan el partido, como ese punt, ¿no? que le tocamos al amigo, al Pierre Strong, ¿no? Hace un poco el toque. En un partido tan ajustado, pues son ese tipo de detalles, ¿no? Los que, igual que en el partido contra Jets, te puede dar la victoria, equipos especiales, en este caso, pues nos la quitó, ¿no? Con errores puntuales, evidentemente también errores, yo creo que arbitrales. No quiero decir que marcaran el partido, pero evidentemente también en partidos así que están tan ajustados, pues acaban marcándolo también, por ejemplo, con el touchdown que no dan a Hunter Henry. No gestionamos de todas formas bien ni el principio, ni la primera parte, ni la segunda parte, toda la parte del reloj. No supimos. El juego ofensivo para mí es algo todavía que no sé qué es, y lo hablaremos luego, yo creo, un poquito más con Buffalo. Y cuando tiene que emerger y cuando tiene que conseguir ganar un partido como al final, porque sostuvo tres cuartos, pero luego en el último, cuando la cosa se pone fea, pues se acabó, ¿no? No somos capaces. Luego, evidentemente, tenemos siempre problemas con las penalizaciones, tenemos siempre problemas al llegar a red zone, tenemos siempre problemas con las jugadas de carrera, que evidentemente se nos han venido abajo. Es un partido para mí que nos deja un sabor de boca agridulce, porque el ataque dio un paso adelante, con la defensa a un nivel, bueno, pero es un partido de jueves, ¿no? También hay que ponerlo un poquito en contexto, con la defensa a un nivel superior al que hubiéramos tenido o similar al que hubiéramos tenido en partidos anteriores, pues a lo mejor habríamos conseguido algo más, ¿no? Toda la parte de Minnesota se limitó a lo de siempre, ¿no? Es que no ponemos a los equipos contrarios en grandes problemas, juegan contra nosotros de una manera muy conservativa, ¿no? Para poder limitar todos esos problemas. Sí que es verdad que para mí la clave es la falta de conversión en red zone, que nos supuso 4 field goals, que podríamos haber, aparte del turnover on downs, que yo creo que también es al final ya del partido, evidentemente, pero bueno, que no somos capaces en las jugadas clave de anotar, ¿no? Se nos estrecha el campo y se nos va, ¿no? Tres veces que llegamos, o 4 a red zone, tres veces o 4 que acaban siendo field goals. La otra clave para mí es que en zona somos incapaces de defender y de crear daño. Hemos probado 1000 cosas. Estamos jugando a veces con Macmillan y con Wilson, que son linebackers más livianos y que pueden caer en cobertura, y no somos capaces de generar tampoco problemas desde ese aspecto. Hay veces incluso que cae Judon a la flat o Uche cuando estaban teóricamente marcados, ¿no? Para hacer el pass rush, y tampoco generamos problema. Y aunque, pues sí, conseguimos, por ejemplo, una interceptación de Minnesota, pero no acabamos de aprovecharla. Sí que es cierto que hay ciertas cosas en el partido que te dan, bueno, pues el uso de Macmillan, el uso de Wilson, como os he dicho, y que eso no te limitara en cuanto a tu producción de defensa contra la carrera, pues es positivo, ¿no? Luego, de nuevo, cambios en la línea ofensiva, con Cajuste entrando en lugar de Isaiah Wynn, que tenía lesión del pie. Es verdad que empezamos a usar un poquito más a Parker y a Agholor en este partido, que vuelve a decaer en el siguiente partido. Vuelven a caer también lesionados Meyers y Parker, aunque bueno, lo de Meyers parecía más grave por el hombro, pero bueno, acaba volviendo, y poco más que decir. El partido al final se te va en detalles, como os he dicho, en el que pues eso, un punt les acabamos dando una continuidad, esas conversiones en red zone que no acabamos de conseguir, y que luego el ataque no nos dio todo lo que necesitamos para estar dentro, ¿no?, de este partido en cuanto a conversiones claras de tercer down, de cuarto down, la red zone, etcétera, ¿no? No jugó mal, hay grandes jugadas. Creo que
que sí que el sistema un poco permitió esas big plays o por lo menos jugadas con yardas after catch y soltamos muy rápido el balón hacia los exteriores de nuevo, etcétera, pero en un partido en el que la defensa no está al 100%, no te puede ganar el partido, en el que los special teams no te dan ese punto extra, pues el ataque no es capaz, ¿no? de solventarte esos problemas. Y ya está. Y simplemente era eso. Eso nos ponía con un 6-5, volvíamos para Nueva Inglaterra para jugar, para recibir a Buffalo de nuevo en un Thursday night, 2 jueves consecutivos. Y el partido contra Buffalo era probablemente una de nuestras últimas oportunidades, porque al final habían ganado Jets, había ganado Miami, había ganado Buffalo, estaban, digamos, las cosas estirándose muchísimo en la AFC Este, y además no solo por la AFC Este, sino que como ya hemos hablado son los 3 equipos, al menos Miami y Nueva York, con los que nos íbamos a enfrentar para playoffs. El partido contra Buffalo es también muy rápido y fácil de resumir y muy similar a lo que hemos hablado en el aspecto de Minnesota, con sin embargo un ataque que en este caso no apareció. Tenemos un drive, tenemos una única anotación de 7 puntos con una grandísima jugada de Marcus Jones, que fue el jugador con más yardas de recepción, imaginaros, con dos jugadas definidas para él para conseguir yardas after catch, una de ellas para touchdown, escapándose, ¿no? En 1 contra 1 que le dejan aislado en la parte exterior, 48 yardas para conseguir ese touchdown. A partir de ahí es verdad que sí que conseguimos prácticamente ya al final de la primera mitad parar a Buffalo, que nos había ido anotando una y otra vez en cada uno de los drives que tenía. Recordar, ¿no? Llevaban 2 partidos y casi y medio hasta que conseguimos que hicieran un punt, que se produce al final de la primera mitad. Es verdad que el partido se fue 17-7 al descanso, pero habíamos fallado también un field goal al final de la primera mitad, o sea que no estábamos, digamos, defensivamente tan sobrepasados como en el pasado, aunque sí que habíamos tenido una parte del partido un poquito más fea, pero les estábamos limitando. Sí que les habíamos limitado en red zone en una ocasión, sí que habíamos conseguido también, pues eso, alguna jugada positiva, como os he dicho, algún punt. El asunto es que el ataque no apareció absolutamente nada. No llegábamos tampoco a conseguir los sacks, no llegamos a meter muchísima presión. Digamos que sí que lo contuvimos a Josh Allen dentro del pocket, pero cada vez que tenían que conseguir una jugada, pues buscaban a Stephon Diggs o Isaiah McKenzie también, les liberó muchísimo, y las conversiones de tercer down fueron por encima probablemente del 60 o 70%, ¿no? Con lo que eso también te va degradando, ¿no? Poco a poco, y luego cuando vieron que ofensivamente no éramos capaces absolutamente de nada, de alguna jugada suelta, pero que luego ni corríamos ni en el juego de pase llegábamos a gran cosa, pues yo creo que bajaron un poquito el pistón, anotaron un último touchdown al principio entre el cuarto 3 y el último cuarto, y luego ya se dejaron llevar. O sea, fue un partido desesperante, ¿no? Yo no sé ni las veces que resoplé, ¿no? Sobre todo por la parte ofensiva. Yo creo aún así que aunque ofensivamente hubiéramos estado, yo que sé, a un nivel de anotar 25 puntos, que probablemente habría pisado el acelerador Buffalo y estaban como muy sobrados, ¿no? Pero sí que es cierto que ofensivamente fue un auténtico desastre. Ni el juego de pase ni el juego de carrera apareció por ningún sitio, con 200 yardas prácticamente en el juego aéreo, de las cuales 50, como os he dicho, son prácticamente una única jugada de Marcus Jones. Si quitas eso, estamos hablando de 150
yardas de juego aéreo, imaginaros, y 54 son las que tiene Rhamondre Stevenson, ¿no? En 10 jugadas de pase, en 10 jugadas de carrera. No hay grandes cosas, no hay mucho que decir. El juego de New England perdió todo lo poquito que habíamos visto de manera aislada. Nunca creo que pudiéramos hablar este año de una seña de identidad de nuestro ataque, ¿no? Hemos perdido esa faceta de percutir por el centro con el juego de carrera. Hemos perdido esa faceta de que vimos en algún partido cuando la presión y la línea empezaron a caerse, de pase rápido hacia el exterior. Básicamente ahora mismo somos un equipo ramplón, muy previsible, en el que prácticamente la única jugada vemos alguna slant a Devante Parker, que no sé por qué no usamos más, porque suelen ser bastante fácil de convertir. Lo que pasa es que hacemos una vez. Alguna jugada, si hay tiempo, pues de ruta larga, cruzada, alguna corner, alguna ruta así en medio de campo de 15-20 yardas a Meyers, y luego los checkdowns a Rhamondre Stevenson, a que se juegue la vida, ¿no? en el backfield y a conseguir ese primer down con yardas after catch. Hemos perdido el uso de, pues bueno, no buscamos, no sabemos encontrar ni a Tyquan Thornton, ni a Hunter Henry, a John Smith en esas yardas after catch, en esas recepciones en el campo abierto sin oposición, en el que puedan conseguir muchas cosas. Seguimos sin encontrarle un acomodo a Kendrick Bourne, que está completamente pasado, y la línea defensiva permitió, desde mi punto de vista, demasiado juego de carrera por parte de Buffalo. Eso yo creo que nos durmió también bastante el juego ofensivo, limitando también o minimizando, ¿no?, los terceros downs y facilitándolo muchísimo, ¿no?, con Stephon Diggs, y cuando cerramos a Stephon Diggs, pues con Isaiah McKenzie, sobrepasando siempre muy fácilmente a Myles Bryant. Todo esto que nos deja, pues, como os he dicho, ¿no?, en la parte más importante, en la parte mollar, en la parte de la liga o de la temporada en la que separa el grano de la paja, separa lo bueno de lo malo, New England se ha venido abajo. Estaba sujeto con alfileres, había sido un poco, bueno, pues algo probablemente que no fuera real, alguna de las victorias, por las de Jets o alguna contra estos equipos que parecían malos, como Cleveland o Detroit, y que bueno, que ahora mismo a lo mejor están en otra fase, ¿no?, de esta temporada, ganándolo todo. Pero estas dos derrotas, evidentemente estamos hablando del mejor equipo ahora mismo de la AFC y el segundo mejor equipo de la NFC, sí que yo creo que nos han sacado todas nuestras dudas, ¿no? Nos han sacado las dudas en todos los aspectos, ¿no? Ahora mismo se está hablando absolutamente de todo, ¿no? Desde cambiar el aspecto ofensivo, desde incluso si van a echar o no a Belichick, bueno, la vuelta de Tom Brady. Podemos ahora, si queréis, hablar de todo. Pero bueno, básicamente el problema mollar es en algún aspecto las lesiones, sobre todo que afectan a la línea ofensiva, en la que hemos tenido muchísimos problemas. David Andrews está tocado, Trent Brown jugó el otro día sin tener que haber jugado con un problema de salud, probablemente haya sido COVID, y se está insinuando, ¿no?, que hay mucha gente con mascarillas y que podría haber algún tipo de ataque de COVID otra vez en esta parte importante. Nos volvemos a tener esa mala suerte, ¿no?, un poco del año pasado. Vemos también problemas, evidentemente, de planteamiento ofensivo. Es evidente que la situación que tenemos en la parte ofensiva, tanto en la línea, que está afectando evidentemente al juego de carrera, pero sobre todo al desarrollo de Mac Jones y al desarrollo de un plan de juego
ofensivo es claro y es evidente. Y todo esto deja unas dudas tremendas. Y la defensa no es mala, pero no siendo mala, no es capaz de dejarte a equipos buenos como Minnesota o como Buffalo en puntuaciones que te sean, digamos, asequibles, ¿no? Con el nivel ofensivo que tienes. Cuando tú tienes un ataque, como lo vimos el otro día, por ejemplo, con Filadelfia, que puede tener ciertos problemas, que Tennessee le llega a estar jugando de tú a tú una primera mitad, necesitas anotar en los momentos claves, poner distancia y luego que tu defensa sea élite, ¿no? Y eso es lo que hacen contra Tennessee el otro día, anotando un poco al modo de lo que hacía New England al principio de la primera parte, de la segunda parte y al final de la primera parte. Se ponen con 2 anotaciones de diferencia y luego imponen su pass rush, imponen su presión cuando Tennessee necesita hacer un extra, ¿no? para recuperar esa diferencia. Y ahí es donde los grandes equipos se diferencian de los equipos que no son tan grandes. Nosotros no tenemos esa defensa tan apabullante que es capaz de dejar a un equipo, por ejemplo, como Tennessee, en 10 puntos. Necesitamos equipos tremendamente vulgares en su quarterback y en su planteamiento y con problemas como por ejemplo Nueva York al perder el juego de carrera, o Cleveland con un quarterback que ya conoces, para imponer nuestra defensa y jugar y esperar a un milagro en el apartado pues defensivo o de equipos especiales, o que suene la flauta, ¿no? Y tengas esa big play que en algún momento la ofensiva pues le ha dado anotaciones, ¿no? Aisladas como fogonazos. Pero cuando te enfrentas a equipos grandes no te sirve eso. Cuando te enfrentas a equipos grandes necesitas tener un equipo mucho más equilibrado, no tan desequilibrado, ¿no? Como tenemos ahora. Ofensivamente creo que hay piezas sobre el papel: Hunter Henry, Jonnu Smith, Kendrick Bourne, Agholor, Meyers, Ramondre Stevenson, Mac Jones, una línea que estaba valorada como una de las top 10, deberían estar funcionando de otra manera. Pero, y ya entrando un poquito en toda la dialéctica de esta semana, evidentemente eso no está funcionando. No está funcionando porque no puedes perder a toda tu plantilla de coordinadores y pretender que un señor que no ha entrenado en ataque nunca sea capaz, ¿no? de hacer funcionar un ataque profesional, ¿no? Por mucho que haya sido head coach. Y no puedes pretender que el desarrollo de un quarterback en su segundo año, que probablemente es uno de sus más complicados, cambiando de esquema con un coordinador que nadie se cree y con un juego que nadie se cree, sea probablemente el mejor de los planes, ¿no? Todo esto yo creo que está influyendo, ¿no? El propio Mac Jones ya empieza a pegarle voces el otro día entre uno de los drives, con lo cual empieza ya a haber críticas. Kendrick Bourne también empieza a decir que hay problemas. Reconocido además por Troy Brown, empieza a haber, digamos, ese ruido de fondo que en otros tiempos no se habría permitido, que sería un castigo, ¿no? Y además son cosas que vienen acompañadas de errores en el campo, ¿no? El fumble de entrega al balón el otro día en uno de los drives, otro que si pongo 12 en el campo y tengo que pedir un tiempo muerto, se me acaba la gestión del final del tiempo de la primera parte, cómo se acaba gestionando para lanzar el field goal, que casi prácticamente nos deja sin lanzar el field goal, como tenemos un montón de penalizaciones por salida falsa o por holdings, cómo se ve una degradación en cuanto al rendimiento de Cole Strange, que empezó tremendamente bien y de repente el pobre es superado una y otra vez. Hay claramente hay un problema del jugador, pero hay un problema en su desarrollo, ¿no? y en su entrenamiento. Da la sensación
y vuelvo un poco al principio, que parece un equipo, pues eso, sin ideas, sin plan y además mal entrenado, con una línea que no acaba de conjuntarse. Evidentemente hay unos problemas de lesiones y con una involución en el desarrollo de tu quarterback, y que además, si todo eso lo unes y lo aderezas con un plan de juego cuestionable, al menos, que no ha sido capaz de poner un drive que yo recuerde sostenido de 10 jugadas tranquilamente, limpio, sin una sola penalización, sin un solo fumble, sin un tackle for loss, 80 yardas en base a hacer jugadas de 6, de 7 yardas, de 8 yardas, a convertir ese tercer down que lo necesitas, a cuando llegas a la red zone a anotar. Con estos porcentajes, tu ataque es simplemente uno de los peores. Y todo esto, al final, está poniendo el foco en Matt Patricia. Para mí, Matt Patricia simplemente está haciendo un favor. Hizo un favor a Belichick al absorber unas posiciones para las cuales no estaba preparado, es evidente, que no solo no estaba cualificado y preparado, sino que probablemente no tenía el apoyo alrededor en cuanto a plantel para tampoco estar apoyado, digamos, por el mejor plantel, con gente como Joe Judge, que solamente había sido entrenador de receptores, intentando desarrollar a tu quarterback, con un tío que llevaba 2 o 3 años como asistente de línea ofensiva, un antiguo jugador, y que tampoco se hablaban grandes cosas de él, poniendo como entrenador de running backs después de perder a Ivan Fierce a un señor que venía de secundaria y que simplemente había estado con Ivan Fierce un año. Bueno, es todo un poco lo que se ve mucho en las empresas cuando la cosa empieza a complicarse, y el jefe, que siempre lo ha controlado y que se cree omnipotente, lo único que acaba haciendo es rodearse de su círculo de confianza para lo que sea y para la tarea que sea. Y llega un momento en que eso acaba siendo un poco algo enfermizo, ¿no? Te acabas rodeando de gente que muchas veces pues ni te van a ayudar bien, ni van a ser capaces de darte el soporte que necesitas, y hay momentos en el que te tienes que abrir afuera y tienes que sacar gente de fuera y traer gente de fuera, ¿no? Si vemos lo que hemos perdido ofensivamente desde el último año de Brady hasta este año, y no solo por Brady, sino por todo lo que se ha ido en el apartado ofensivo técnico, desde que ganamos la última Super Bowl o desde el último año de Brady, es evidente que es muy complicado de sobreponerse a una pérdida tan abismal de talento. No solo es McDaniels, sino es Scarnecchia, es Ivan Fierce, es el sucesor de Scarnecchia, echas al sucesor del sucesor de Scarnecchia, como es Popovich, pierdes a tus entrenadores uno tras otro que llevan contigo trabajando un montón de tiempo y que prefieren irse evidentemente a otros sitios a ganar dinero, ¿no? En el caso de Las Vegas, o antes con Brian Flores o con Patricia. Esto es lo que te acaba limitando en cuanto a desarrollar a tu jugador estrella y a desarrollar un planteamiento ofensivo claro, ¿no? Por mucho que ahora de todas formas le pregunten a Belichick si estamos a tiempo de cambiar las cosas, pues lo único que puede decir es que él es el responsable. Bueno, pues está a la defensiva, no tiene otra capacidad. Él tomó una decisión asumiendo que era capaz de sobreponerse con lo que tenía, que prefería trabajar con gente de confianza que con gente con expertise en esa posición. Se ha visto, y yo creo que se ha definido claramente, que eso no es lo más adecuado. Probablemente el año que viene veamos un cambio completo y tengamos a un equipo ofensivo completo, en el aspecto que tendremos un coordinador ofensivo que vendrá con un equipo, sea el que sea, que parte será el que tenemos ahora mismo,
y que evidentemente estoy convencido que a Matt Patricia se le dará el puesto que sea, como asistente de head coach, como asistente del manager, porque yo creo que volvió con más interés en la parcela de los despachos que en sí con la parte de entrenar. Así que la posibilidad de cambio para el año que viene para mí es más que evidente. Yo no veo otra opción que la de Robert Kraft llamando a filas a Belichick y diciéndole que esto de no tener parcela ofensiva o que estar en blanco que se ha acabado, ¿no? 4 años consecutivos en el que había excusas, ¿no? Bueno, se ha ido Tom Brady, pues traemos a no sé quién. Se ha ido el quarterback Sfuki, bueno, este año ya no era así, ¿no? Robert Kraft se gastó un dineral en la agencia libre. Teníamos un quarterback que era bueno el año pasado. Teníamos un equipo que podía o que debía haber demostrado mucho más y que evidentemente por parte del cuerpo técnico no está desarrollando ni siquiera al nivel de las expectativas que este equipo podría tener sobre el papel y con el nivel de los jugadores, con lo cual hay que mirar evidentemente al banquillo. El cambio, yo creo, al año que viene va a ser claro. Para mí, además, el tema con el coordinador ofensivo de Alabama, es evidente que él está deseando salir de Alabama, volver a la NFL, y probablemente Belichick simplemente pues respetó el contrato que tenía con Saban y ya está, para que el amigo Bill O'Brien tuviera el tiempo suficiente, ¿no? para poder salir, acabar su contrato y salir, ¿no? De allí. No creo además que Saban esté tremendamente contento, ¿no? Después del desempeño, ¿no? de este año, que probablemente sea el primero en muchos años en el que Alabama ni siquiera entra en playoffs, ¿no? Con un quarterback además como Bryce Young, que va a estar en el top de selecciones del draft, ¿no? Pero bueno, probablemente el cuerpo de receptores, la línea, la defensa también no es de las mejores, la secundaria está perdiendo un poco la capacidad, ¿no? De Nick Saban, pero bueno, no soy el mayor especialista de college, así que no me voy a meter en ello. Pero creo que la salida de Bill O'Brien, terminando contrato con Alabama y siendo de la cuerda del amigo Belichick, probablemente, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Es el único, ¿no? De los tres, yo creo, que ha estado entrenando con Belichick, conjuntamente con McDaniels, que podría, ¿no? Tener opciones de volver. Entonces, bueno, yo creo que Bill O'Brien es la apuesta segura, que probablemente se tanteó a principios de verano con la salida de McDaniels, que yo creo que no estaba prevista su salida como head coach, y que bueno, toda la situación de Riders y de la contratación, ¿no? del general manager, pues yo creo que conllevó, ¿no? todo este cambio y toda esta situación. Que Bill O'Brien vuelva, que ha sido además un buen entrenador entre comillas de quarterbacks, pero bueno, tuvo sus problemas, ¿no? En Houston, cuando tuvo a Hoyer, y tenía las dudas también con este otro, bueno, no me acuerdo, que también venía de New England. Pero yo creo que trabajó muy bien con Deshaun Watson. Yo creo que sus errores como general manager han enturbiado un poco una función tremendamente buena y positiva, ¿no? de los equipos en Houston, que sí que es cierto que no acabaron de conseguir grandes cosas en playoffs, ganaban un partido máximo, pero que han tenido siempre récords positivos, y creo que cabe destacar, ¿no? Que yo creo que puede traer, digamos, al menos cordura y desarrollo y tranquilidad, ¿no? Y planteamientos diferentes desde un punto de vista en el que este tío ha sido coordinador ofensivo hasta el 14 o el 15, y luego head coach hasta el 19, si no recuerdo mal, que puedo estar me pueden estar confundiendo las fechas,
y luego está 2 años, ¿no? En Alabama, 21 y 22. Esto yo creo que es algo que para mí deberíamos dar por descontado, porque la opción de que Bill Belichick sea echado, desde mi punto de vista, que se ha hablado, es para mí una locura. O sea, yo no creo ahora mismo que tú cojas y dejes una plantilla como esta, que parte del problema es la construcción de la plantilla en el apartado defensivo, sobre todo, o las selecciones del draft que hemos tenido con años, bueno, lo hemos visto, ¿no? Como el año, como hemos perdido a Siasi, hemos perdido a Dalton King y tenemos terceras y cuartas rondas y segundas rondas tiradas a la basura, o Isaiah Wynn tirado a la basura con un desempeño más que cuestionable. La selección de este año de Cole Strange, evidentemente el Bill Belichick General Manager, cómo construye las plantillas es cuestionable, ¿no? En los últimos años, pero sí que es verdad que es capaz siempre, y más este año que yo no lo esperaba, de sacar un mayor rendimiento en la parcela ofensiva de lo que tiene sobre el papel. Ahora simplemente necesitaba tener a alguien más en la parcela ofensiva. Por lo tanto, desde mi punto de vista, echar a Bill Belichick cuando se le ha quitado ya cierto poder a la hora de las elecciones de jugadores en el draft, creo, al menos esa es la pinta que tiene, cuando se le está, digamos, cediendo parte del poder, que sí, no solo a la parte de General Manager, sino también a Patricia, cuando está viendo, digamos, cierto descuelgue, ¿no? de tareas o descarga de tareas desde la parte de Bill Belichick hacia otras personas. Para mí es solo la faceta de entrenador la que ahora mismo es importante, y yo creo que no deberíamos entrar en pensar que quitando a Bill Belichick y poniendo a alguien más o a alguien diferente, esto va a ser mejor, ¿no? O McDaniels, por ejemplo, ¿no? Como se habló, si ahora mismo estuviera McDaniels, ¿lo estaría haciendo mejor el equipo? Pues no lo sé, lo dudo, ¿no? Es verdad que han entrado en Raiders con una filosofía diferente, ¿no? A la que tiene Belichick. El año que viene, para mí, creo que vamos a seguir teniendo a Belichick, porque Belichick está aquí para llevarse el récord de victorias de Don Shula. Necesita 20 y tantos partidos, o sea, necesita esta temporada y necesita otras 2 más, probablemente con récords lo suficientemente buenos. El problema es, evidentemente, cómo cierre esta temporada, que no será lo mismo si lo cierra con 9 o 10 victorias a que si lo cierra con récord negativo. Pero no veo a Robert Kraft, no veo a la persona que fue su mentor, con la que peleó hace ya más de 20 años por traérselo y que le ha dado 6 Super Bowls, echando a una persona como Bill Belichick. Es un poco... A mí me resulta que si mañana muriera Robert Kraft o lo cogiera el hijo e intentara... Bueno, pues ahí podría imaginar más cosas. No veo un cambio tan radical. Y creo además que Bill Belichick puede todavía hacer equipos ganadores, porque los equipos funcionan por encima del nivel de plantilla. Es un tema simplemente de que no se están construyendo las plantillas con las mejores de los mimbres, ¿no? New England necesita talento en la secundaria, necesita talento en la línea de linebackers, necesita que Barmore esté de vuelta, necesita que la línea ofensiva funcione, necesita desarrollar a Mac Jones y necesita crear un cuerpo de receptores en el que se pueda confiar y con el que puedas desarrollar un juego ofensivo como ha cambiado, por ejemplo, la cara a Miami de arriba abajo, y que te ponga un quarterback, que yo sigo teniendo dudas, como es Tua, en disposición de estar casi en la discusión de MVP, cuando yo, como sigo diciendo, tengo todavía mis dudas y mis reticencias, ¿no? Por lo tanto, descarto hoy, desde mi punto de vista y como mi mera opinión personal, que Bill Belichick quiera irse sin haber conseguido batir el récord de Don Shula. Yo creo que está preparado para continuar.
y descarto también que se le fuerce a irse dadas las circunstancias, porque tampoco hay un sustituto, ni un sustituto claro dentro de la plantilla, como antes podría estar McDaniels o habría que traer a alguien de fuera. No tengo tan claro que Robert Kraft tenga ni las ganas ni el interés, ¿no?, de hacer eso. Sin embargo, además, se abren, como os he dicho, muchas expectativas. El equipo yo creo que no es tan malo. El equipo además tiene 40 millones prácticamente, 37, dice mi amigo Miguel, con bastante, además, con mayores posibilidades de poder quitar y meter. Depende de cómo reestructures y con qué jugadores extiendas o amplíes contrato. Con lo cual es un equipo, uno de los 5 equipos o 3 equipos con mayor cap para el año que viene. Abre, como os he dicho también, la discusión a generar un plantel de coaches como Dios manda y como si esto hubiera sido, digamos, una pesadilla puntual, ¿no?, de la que te despiertas y se acabó y fuera. Y eso yo creo que al menos para mí podría hacer que tuviéramos confianza en el equipo para el año que viene, desde mi punto de vista. Yo sigo teniendo confianza en Mac Jones, sigo teniendo confianza en el talento que hay en la plantilla, sin ser AJ Brown o Devonta Smith, pero es cierto que creo que hay mimbres como para poder hacer. Con los Hunter Henry, Jonnu Smith, Devante Parker, Agholor, Bourne, Meyers, si se queda, si conseguimos que se quede, etcétera, creo que hay mimbres para poder hacer un plantel que ofensivamente te pueda ser. Evidentemente no es Jalen Waddell y Tyreek Hill, pero sí que tiene, yo creo, el dinamismo y la oferta variada como para poder poner encima de la mesa lo que tú quieras, ¿no? Evidentemente con un juego de carrera mucho más trabajado y con una línea, sobre todo si la tienes mucho más madura, ¿no?, de lo que lo hemos tenido este año. Entonces, no solo eso, sino que queda la remota opción, para mí remota, pero posible, de una vuelta de Tom Brady, que se ha hablado como una de las 3 o 4 opciones. Para mí, él en su cabeza, tras la salida de New England, yo creo que tenía la idea de entrar en Miami por copropiedad, tenía además su casa ahí comprada, pero ahora mismo yo no lo acabo de ver con Tua, con todo lo que están gestionando ahora mismo y además todo el ruido que hubo por la demanda hacia John Ross por tampering y aparte por inmiscuirse, ¿no?, en la agencia libre, con lo cual para mí eso queda completamente descartado. La opción en 49ers, que era probablemente otra de las opciones que él quería, porque su equipo de toda la vida, ¿no?, de seguidor de Montana, creo que desde mi punto de vista se perdió esa oportunidad hace 2 años, se elige a Trey Lance, se apuesta por Garoppolo y ahora mismo sentar a un chico en desarrollo con las dudas que puedas tener con Garoppolo, pero que tiene todavía contrato en vigor, apostar por un tío con 46 años, no lo sé. Puede ser, puede funcionar. Vamos a ver también hasta dónde les lleva el chico este nuevo que están poniendo como titular, Brock Purdy, pero es una apuesta para mí también con ciertas limitaciones. Y luego está New England, que evidentemente debería poner para convencerle, pues eso, probablemente ese contrato de 2 años con ese segundo año garantizado que Belichick, una vez pasó de los 40, no estaba dispuesto a darle. Debería posicionarle con un coordinador ofensivo que lo conociera y que le diera esa comodidad, y probablemente Bill O'Brien puede ser, tuvieron una magnífica relación ambos dos y son amigos, es de sobra conocido. Podría darle esa confianza si le muestra y le convence, ¿no?, de lo que quiere plantear ofensivamente hablando, cómo va a recuperar la línea ofensiva que tanto le preocupó, ¿no?, en su viaje hacia
hacia Tampa evidentemente, o Raiders creo que son todavía opciones, Raiders por McDaniels, aunque está ahí Derek Carr, Tampa por cómo demuestre, ¿no?, que va a convencerle, con un planteamiento de recuperar un equipo que evidentemente se está viniendo abajo, ¿no?, desde la derrota del año pasado. Poco a poco, ¿no?, se va deshaciendo como un azucarillo con ciertos problemas en la parte ofensiva. Por lo tanto, se abren muchísimas opciones para el año que viene, y para mí, entre otras, está Belichick, claramente como parte mollar de todo esto. Es un proyecto que evidentemente el crédito, no digo que no se le vaya acabando, evidentemente creo que de una manera u otra debe pedírsele que haya una cesión de capacidad de ciertas facetas que no las tenga por qué llevar él, para que sea capaz de conseguir talento y sobre todo en la parcela ofensiva. Creo que el ataque es ahora mismo, hoy en día, fundamental en la NFL moderna, y necesitas nuevas mentes y eso. Se ha visto con Miami, ¿no?, que le han dado con la vuelta como un calcetín, y que era una magnífica defensa, no lo es ya, y aún así está funcionando muchísimo mejor porque ha conseguido un ataque tremendamente dinámico. De todas formas, todo esto es hablar del futuro. Yo aún creo que tenemos opciones. Estamos 6-6, estamos simplemente a un partido de Jets. Jets tiene un calendario complicadillo en los próximos partidos. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos con Arizona, que tiene un récord negativo y bueno, que yo no le auguro muchísima cosa, y nos enfrentamos luego posteriormente a Raiders, que bueno, viene de 3 o 4 victorias consecutivas. Era un equipo que tenía muchísimos problemas, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo nos enfrentamos. Pero bueno, Jets tiene que jugársela con Bills y con Lions en los 2 próximos partidos, y luego le quedará Seahawks, Jaguars y Dolphins. Nosotros, yo creo que con estos 2 próximos partidos, y está en nuestras opciones el disputarlos y ganarlos, tanto con Raiders como con Arizona, aunque jugamos fuera, y aunque además los entrenamientos en Arizona, antes de Raiders, entre el partido de Arizona y Raiders, se harán sin volver a casa, con lo cual eso al final también acaba desgastando en cierta manera, ¿no?, el estar fuera de casa, el no estar entrenando en tus instalaciones, etcétera. Pero bueno, la aclimatación, evitar las horas de avión, el calor, la humedad, etcétera. Bueno, la humedad probablemente no, porque ni en Arizona ni en Las Vegas creo que el idioma, el clima creo que es desértico, o sea que debe ser completamente seco. Pero todo esa aclimatación, el mantenerte allí, pues bueno, psicológicamente puede desgastar. Vamos a ver cómo está el equipo físicamente. Es mollar la victoria en el Monday Night contra Arizona, volver al récord positivo, a la espera de que Bills sea capaz de deshacerse de Jets, que nos den de nuevo esa posibilidad, ¿no?, de entrar en playoffs, continuar simplemente dependiendo de nosotros, y luego enfrentarnos, bueno, pues al final de los partidos, que tenemos que recibir a Dolphins. Nos queda también, ¿quién más nos queda? Nos quedan para terminar Bengals, Dolphins y Bills de nuevo, ¿no? O sea, lo cual se complicaría un poquito más. Pero, de nuevo, tenemos 6 victorias. Probablemente necesitaríamos, para llegar, ganar 4 de los 5 partidos que quedan. Evidentemente va a ser complicado, pero creo que podemos competir. Podemos competir contra Miami. Debemos competir contra Cincinnati y contra Buffalo, viendo a ver cómo están, porque ellos también empiezan a estar tocados. Pero es tremendamente importante las victorias contra Raiders y contra Cardinals, porque si no, sí que podemos ya dar por perdido todo esto. Creo que todavía, como os he dicho, 4 victorias de 5 es tremendamente complicado, pero creo que es posible. Lo que no es posible es pensar en un cambio radical del equipo.
en que ahora de la noche a la mañana, como había gente, echemos al coordinador ofensivo y pongamos a alguien que sea capaz de darle la vuelta. Yo creo que es ya demasiado tarde y tampoco hay nadie en la plantilla, ¿no? Como para tomar esas riendas. Así que es cierto que hemos estado hablando de futuro, una gran parte, pero debemos todavía centrarnos en lo que queda. Lo que queda creo que es competible. Somos inferiores, creo, tanto a Bengals como a Dolphins como a Bills. Hoy en día están por encima de nosotros, desde mi punto de vista. Creo que las opciones son pocas, porque deberíamos ganar 2 de esos 3 partidos y asumir que vamos a ganar los 2 de los equipos de récord negativo. Bengals, Dolphins tienen 8-4, Bills tienen 9-3, son equipos de los top de esta liga, de la AFC, por lo tanto van a ser partidos complicados, pero creo de nuevo que podemos y debemos ganarlos, ¿vale? Aunque es verdad que este tipo de partidos, como hemos visto con Minnesota o como hemos visto contra Buffalo, por Stephon Diggs, por Justin Jefferson, se nos están complicando, se nos están haciendo cada vez más difíciles. Pero de verdad soy fiel creyente en que creo que somos todavía capaces, ¿no? Y que pueden pasar muchas cosas de aquí a terminar la temporada. Lo que me preocupa más es que no ha habido un cambio a mejor, no se ha llegado en la parte más importante y el equipo ha dado su mejor cara, ¿no? Sigue siendo dubitativa, no es un mal equipo, no es el equipo de Cam Newton, pero continúa, digamos, para mí generándome muchísimas dudas. Así que hay que seguir teniendo esperanza, no creo que debamos tampoco perderla, creo que todavía estamos en ese 6-6, en el filo ya de la navaja, gastando nuestras últimas balas, pero que todavía hay esperanza, yo creo, por esta temporada. Por esta temporada estoy hablando de entrar en playoffs, ¿no? Para mí sería una sorpresa, ¿no? Si el equipo encuentra la manera de ser competitivo en playoffs contra equipos como Chiefs o como Bills o como Ravens, ¿vale? Incluso. Porque es verdad que por ahí también están los Titans, que bueno, a mí me están dejando muchísimas dudas, pero bueno, al final van a ser líderes de su división y van a entrar incluso con un récord similar al nuestro, aunque sea, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a desear que el lunes ganemos, que es lo principal, que sigamos en la pelea, que probablemente además nos acostemos ese lunes todavía como posición de playoffs, con ese empate a 7-6 con el récord que espero que tenga Jets a final de esta jornada, y eso nos haga dormir un poquito más tranquilos y afrontar lo que quedan, los 4 últimos partidos, como lo que son, ¿no? Partidos de playoffs en los que tienes que darlo todo por el todo. Así que nada, chicos, nos seguimos escuchando.